Vamos rápidamente a entrar al estudio de la palabra. Vamos a seguir capítulo 3, versículos del 19 al 29. Cuando usted lo encuentre, nos puede contestar con un amén. La ley y la promesa. La ley y la promesa, la unidad de Dios en la salvación. Leemos la palabra del Señor así como está escrita. Mis hermanos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo. Pudiera vivificar, la justicia fuera verdadera por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ya la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oramos, iglesia. Gracias, Señor, te damos por este día que nos permites. Gracias por la oportunidad de poder venir. Estamos aquí, Señor, y estamos conscientes que nuestra necesidad está siempre en los corazones de ti. Por un momento, seguro que moriríamos. Ha sido nada más por tu gracia que estamos vivos y que viviremos por ti, porque tú moriste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Seguimos avanzando en el estudio de esta carta, hermanos, y espero que al final de la carta terminemos siendo muy edificados con lo que el Señor está enseñándonos. Ahora, yo quiero arrancar este pasaje maravilloso con este pensamiento muy necesario en la vida del cristiano. Dios, en su soberanía, quiso enmarcar ciertas regulaciones. Y esas regulaciones que se conocen como la ley, en un momento se eliminó. La ley no fue quitada. La ley no fue eliminada. La ley fue cumplida, que es muy diferente. En base a eso, yo quiero que me sigan esta línea que Pablo nos está presentando en este precioso cuadro y que lo miremos desde este punto de vista. El apóstol Pablo confronta en Gálatas un problema crítico que hasta el día de hoy está vigente en la iglesia en general. Algunos grupos son conocidos como arminianistas, otros grupos como calvinistas. Y esta pelea todavía está, la pelea que tenían en este momento.
Los arminianistas dicen que hay que hacer para que Dios nos acepte, ¿verdad? Mientras que en la doctrina de la gracia, nosotros creemos que la palabra de Dios es más que suficiente, que el mensaje es más que suficiente, que el sacrificio de Cristo es más que suficiente y basta para la necesidad del ser humano. Entonces, la confusión sobre el propósito de la relación con la promesa de Dios sigue vigente. Sigue vigente el día de hoy. Que de hecho es el problema que se vive hoy, como le decía, en el arminianismo y la reforma. El judaísmo estaba enseñando que la obediencia a la ley mosaica era necesaria para tener una paz con Dios, encontrar esa paz con Dios. Enseñaba que la obediencia a la ley mosaica era necesaria para la justificación. El arminianismo hoy enseña que la obediencia es también para la aceptación. Mientras que las Escrituras o la doctrina de la gracia nos enseñan contundentemente que nada de lo que el hombre haga, hizo o pueda hacer satisface la demanda de Dios. Nada, en absoluto. Sola y únicamente la obra de Cristo Jesús pudo satisfacer la demanda de Dios Padre. ¿Me siguen, iglesia? El único hecho que cambió el antes y el después es el sacrificio de Cristo. El único hecho que plasmó, que cambió, que cambió la dirección de cómo mirar el plan salvífico es el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Es más, Jesús lo dijo cuando Él hace una declaración maravillosa, cuando Él dice, Padre, consumado es. Es decir, Padre, ya estuvo. Ya. Ahora sí tú estás satisfecho. Ahora sí. Consumado es. Tus hijos han sido comprados. Tus hijos han sido redimidos con mi sangre. Tus hijos no tienen más condenación. Usted y yo no tenemos más condenación. No más obras. Porque la que Cristo hizo bastó de una vez y para siempre. Entonces, lo que ahora tenemos en este pasaje es que Pablo expone cómo la ley cumple un propósito provisional ilimitado. Y este propósito, que es provisional ilimitado, no hace más que conducirnos a la promesa eterna cumplida en Cristo. Es lo único. Nos conduce a la promesa eterna en Cristo. Este texto no solo clarifica la relación entre la ley y la promesa, sino que también nos enseña sobre la unidad y la identidad que el pueblo de Dios hoy tiene para con Dios en Cristo Jesús. Al profundizar, iglesia, en este mensaje veremos tres grandes verdades y fundamentales que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. El primero, el propósito de la ley. El segundo, el cumplimiento de la promesa en Cristo. Y el tercero, la unidad de los creyentes como herederos de esa promesa. Primero, pensamos
versículo 19 al 22. La ley, su propósito temporal y limitado. Comienza Pablo diciendo, o comienza él haciendo una pregunta. Escuchó y leyó con nosotros. Pablo comienza diciendo, entonces, coma, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Pero él mismo responde la pregunta. Él dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa del pecado, a causa de las transgresiones. Y él dice, pero esto es solamente por un tiempo, por un momento. Esto solamente va a entretener quien en verdad eliminará las transgresiones. Y hace referencia a Génesis. Hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿Se recuerdan de Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Hay una promesa ahí del Mesías, ¿verdad? Hay una promesa de un Mesías que vendría. Y que éste vendría a redimir o a comprar sus hijos. La ley fue añadida por causa del pecado, hermanos. La ley está dentro del plan divino de Dios desde el principio, pero no en vigencia desde el principio. Bajo ese contexto yo puedo decir, la ley no fue el plan original para la redención entre Dios y el hombre, sino, como lo dice el versículo, sino fue añadida, un añadido necesario debido a las transgresiones. Y ojo al detalle de lo que el versículo dice. Ojo al detalle. Este versículo, hermanos, o iglesia, puede prestarse para una mala interpretación y decir, ve, ¿sabe? Ya vieron, Dios creó al hombre y el hombre se le salió de las manos a Dios y entonces Dios puso un plan B. ¿Verdad? Aparentemente lo que se pudiera interpretar en el pasaje, pero no. No es eso. La frase la ley fue añadida a causa de las transgresiones en Gálatas 3:19 requiere básicamente, iglesia, un análisis un poquito profundo, que nos detengamos ahí, tanto de la perspectiva del carácter soberano de Dios, ojo al detalle, abrámonos un poquito más y miremos la soberanía de Dios. La perspectiva de la soberanía de Dios en el plan salvífico, como también de su propósito redentor en la iglesia de la humanidad. No contradice la soberanía ni el conocimiento o la sapiencia del perfecto Dios. Al contrario, más bien demuestra su sabiduría y su gracia al tratar con un mundo enteramente caído, completamente caído. Aquí yo puedo arrastrar las teorías o teologías que los arminianos exponen. Y ellos dicen, el hombre está moribundo, herido por el pecado, y por esa razón puede responder al llamado. Mientras que la palabra de Dios me dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De qué, iglesia? De la gloria de Dios. Completamente fuera de la gloria de Dios. No a medias, no un pie afuera y un pie adentro para responder con este oído si escucho la voz de Dios. No, dice que estábamos destituidos. En otro pasaje Pablo lo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Muertos. No moribundos, no heridos, no teníamos conciencia.
Hay reformadores que prefieren la palabra muertos o estamos destituidos, estábamos inhabilitados para accionar. Inhabilitados completamente. No había opción de reaccionar a un llamado. No había opción de decir amén a la voz del pastor. No había opción de decir quiero levantar la mano porque amo lo que tú estás predicando, amo lo que se me está hablando. No, estábamos totalmente inhabilitados, estábamos muertos. Nos dice su palabra. Y esto no contradice la soberanía ni el conocimiento de la sapiencia de Dios, del Dios perfecto. Al contrario, la afirma al obrar en un mundo totalmente caído. Veamos estos detalles. ¿Qué significa que la ley fue añadida a causa de la transgresión? Primero, debemos entender que el pecado desde la caída siempre había estado. La ley fue dada después, muchos años después. El pecado estaba ahí. Y el pecado estaba en todo su esplendor. Estaba lo máximo. ¿No se había dado la ley en Génesis 6 cuando dice Dios, y no contenderá más mi espíritu porque ciertamente el hombre es pecado? Estaba completamente corrompido, perdido. Y sus pensamientos, sus designios de Génesis eran solamente de continuo al mal. Todo lo que quieren es el mal. Todo lo que desean es el mal, no el bien. No querían glorificar a Dios, no querían honrar a Dios. Querían hacer el mal, como lo es el día de hoy. El mundo se deleita con el mal. El hombre no regenerado se goza en el mal. Nada en el océano del mal. Disfruta el mal. Ama el mal. Se deleita porque es su naturaleza. Ahora, esa naturaleza debe ser expuesta por algo. Esa naturaleza que hace que el hombre se deleite en el mal debe ser puesta a la luz por algo. Y esa es la ley. A eso viene la ley. Para revelar la maldad o el pecado del hombre. La ley fue añadida para exponer la verdadera naturaleza del pecado. Antes de la ley, el pecado existía. Desde la caída comenzó el pecado a mirarse en todo su esplendor. Pero no era plenamente entendido ni reconocido como una ofensa contra Dios. Pablo lo describe en Romanos capítulo 3, versículo 20. Él dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de qué, iglesia? Por medio de la ley. Hay conocimiento. Y más adelante vamos a detallarlo mejor. La ley funciona, decíamos el domingo antepasado, como un espejo que muestra nuestra incapacidad de cumplir con el estándar santo de Dios. Dos cosas importantes que hace la ley. Grabes esto. Primero, te muestra tu naturaleza pecaminosa. Y lo principal, te muestra a un Dios soberano, santo, libre de todo pecado, apartado de todo mal, y por ende tú te ves pecaminoso porque ves a un Dios tan santo. Ves a un Dios inalcanzable y luego te miras tú y dices, wow, qué pecador soy. Es lo que hace la ley. Te muestra tu naturaleza, pero a la vez te presenta al Dios soberano, santo, glorioso, temible. Eso es lo que hace la ley. Te presenta a un Dios temible, un Dios airado, un Dios que está airado con el pecador.
Un Dios que si el hombre no se arrepiente, lo castigará en el lago de fuego. Eso es lo que hace la ley. Y a la vez te direcciona tu mirada, ve a un Dios santo, te muestra a un Dios poderoso y redirecciona la mirada hacia ti y te ves al borde del abismo por ser pecador. Y me veo en el borde del abismo ofender a ese Dios santo. Es como funciona el espejo. Usted mira, pero luego vuelve su mirada hacia usted y dice, este soy yo. ¿Verdad? Es lo que hace el espejo. Este soy yo. Sin ella, el hombre no tendría un conocimiento. Y es más, iglesia, Cristo Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuántos dicen amén a eso? No vino a eliminarla, como decíamos al principio. No vino a quitarla del camino. La ley sigue. Nosotros no estamos bajo la maldición de la ley porque Cristo llevó la maldición que usted y yo llevábamos. Pero la ley sigue recordándonos que si codiciamos es pecado. ¿Qué te hace entender a ti que codiciar algo es pecado? Una prohibición, ¿verdad? Miren, hermanos, debemos tener algo bien en claro y mucho cuidado de decir, cuando nosotros decimos, nosotros afirmamos y afirmamos porque es lo que la Biblia nos dice que vivimos ahora bajo la gracia, ¿verdad? Vivimos bajo la gracia. ¿Cuánto vivimos bajo la gracia? Pero hay una ley moral que nos dice cómo debemos comportarnos y es una ley santa. En ese sentido, aún la ley sigue vigente en nosotros. Cristo la cumplió para la condenación y nos ha dado vida eterna. Pero para nuestra forma de conducirnos, que se conoce como la ley moral, esa sigue vigente en ti y sigue vigente en mí. Es más, inclusive sigue vigente hasta en la forma de adoración a Él. No, pastor, ¿sí? Yo no me acerco con mi hermano o usted con su hermano o con su esposo con el mismo respeto que nos acercamos a Dios. Es tan simple como eso. Y decía hace ratos, esta mañana, mientras leía la palabra de Dios, este pasaje, mis piernas comenzaron a temblar. ¿Sabe por qué? Estás frente al Dios airado, que con un medio desliz, si Él así lo deseara, nos fulminaría en milésimas de segundos. Es el Dios soberano, quien hace y deshace con la creación, con los que ha creado, lo que Él quiere. ¿Y quién puede decirle algo a Dios? Dígame usted. ¿Quién puede permanecer de pie ante su furor, ante su ira? Dice Nahum 6. Si las piedras, los montes, los collados tiemblan ante su poder, ¿quién puede permanecer de pie? Si desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada vez que usted ve que el ángel de Jehová se le presentó a un siervo, ese siervo no salió corriendo contando el testimonio, vi al ángel de Dios, no, cayó temblando de rodillas, casi muerto. Hay algunos locos por ahí que dicen que vieron al Señor y que platicaron y que fueron al tercer cielo y vienen más. Hermanos, en la Biblia yo no encuentro a alguien que haya tenido un encuentro personal con el ángel de Jehová y haya estado danzando. No, cayó de rodillas, casi destrozado en el piso.
el Dios 3 veces santo. Lo que la ley hace es esto: mostrarte quién eres, pero a la vez te muestra a ese Dios temible, airado contra tu naturaleza que ahora se te ha sido revelada. Y cuando tú miras y dices, necesito un Salvador, porque la ira de Dios está sobre mí, pero no porque tú quisiste, sino porque Él mismo puso en ti el querer, como también el clamar al cielo: dame salvación, sálvame, líbrame. Él mismo lo puso en ti, porque esa ley te mostró, pero a la vez te condujo a quien puede salvarte. Te conduce a quien puede salvarte. Entonces la ley es de esa forma como funciona, como el espejo, como el estándar. La ley funciona como un espejo que muestra nuestra incapacidad de cumplir con el estándar santo, divino de Dios. Sin ella, ¿sabe qué, iglesia? Sin ella, a nosotros los redimidos, los salvados, el hombre, nosotros podríamos minimizar e ignorar el estándar pecaminoso que aún muchas veces mora en nosotros. Y es ahí donde muchos entran en algo llamado libertinaje, porque ignoran aún la ley de Dios. Se mantienen al lado de la gracia y dicen: no, como fui salvo, ahora que pase lo que pase. No, ojo al detalle. La ley te muestra que si tú has sido salvo, obedece los mandamientos del Señor. Compórtate. Pero ahora, no con el peso de condenación. Ahora hazlo por amor, por deleite, por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es esa una opción de un hijo de Dios? No, es un imperativo, es un mandamiento que hay que cumplir. Hay que cumplirlo, no es una opción. Si en verdad, iglesia, tú has sido salvado, tú has sido perdonado, la gracia de Dios ha sido derramada en tu vida, tú tienes la obligación de honrar al Señor en obediencia en todo. Yo tengo la obligación de honrar a Dios en obediencia a todo. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 3:20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también lo dice en Romanos 7:7. Dice Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, lo que decíamos. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y también esta nos fue dada para restringir el pecado en nosotros. Iglesia, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de nosotros. Los mandamientos, como nos presentan a un Dios santo, nos sujetan a no seguir pecando con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. La ley también actúa como un freno temporal al pecado hasta que nuestros cuerpos sean totalmente cambiados a un cuerpo glorificado que no tenga pecado. Mientras tanto, la Biblia, la palabra, nos seguirá prohibiendo lo que ofende a Dios. Te seguirá prohibiendo lo que ofende a Dios. La ley también actúa como ese freno temporal al pecado, estableciendo límites claros para la conducta humana. ¿No es cierto, hermanos, que dentro del panorama bíblico tenemos límites bien enmarcados y bien claros de cómo debemos conducirnos como cristianos? ¿Qué es eso? Sus mandamientos. Sus mandamientos.
¿Por qué tú y yo no debemos pecar? Porque ofendemos la santidad de Dios. ¿Quién nos mostró eso? Dice, por la ley. Si no hubiese sido por la ley, yo no hubiese tenido conocimiento de lo que es pecado. Restringe. Aunque esta no puede transformar el corazón, y en aquel entonces cuando fue dada, lo que se buscaba era proteger a un pueblo de caer en el caos total moral completo. Era como un guardián que mantenía al pueblo bajo disciplina hasta la llegada de Cristo. Y como lo es ahora también, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora sí, de hecho, el Espíritu Santo muchas veces se contrista cuando nosotros hacemos algo que no es agradable. En Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y yo quiero explicar este versículo más adelante. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es, miren hermanos, no es que de repente vino la ley y nos mostró el pecado y de repente el pecado comenzó a aumentarse. No es eso. El pecado ha estado en de hecho el pecado está en nuestra sangre. Lo traemos ahí. Lo traemos metido en nuestra sangre. El pecado nos produce condenación. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 5:20 es que cuando la ley vino y nos reveló lo que nosotros teníamos, vimos que estábamos llenos de pecados y que teníamos tantos pecados que la condenación estaba sobre nosotros. Pero desde el principio de la caída, el hombre ha estado muerto en sus delitos y pecados. Desde la caída. No es que fue pecando gradualmente y de repente cayó. No. Pecó y cayó. Murió. ¿Qué es lo que quiere decir entonces el versículo cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que el versículo está diciendo, te lo clarifico de esta forma, es: la ley se introdujo para clarificar tu estatus, para que mires el estatus que tienes. Y cuando vistes tu estatus, vistes que también sobreabundó la gracia por tu pecaminosidad que tenías, por lo que Cristo había hecho, por lo que Él ha hecho. Entonces se te clarificó todo, entonces viste que la gracia había abundado en ti, aún cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados. Esto no significa que la ley provocó pecado en sí misma, no, porque la ley es santa. Dice su palabra que la ley es santa. Sino que al definir tu naturaleza, hace que las transgresiones sean más evidentes ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios Santo. Que sean más evidentes. Este aumento en la conciencia del pecado conduce al reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Y aquí pudiéramos hacernos, o quizás muchos se habrán hecho esta pregunta, y entonces, ¿Dios no es soberano al añadir la ley después de la creación? Entonces, ¿Dios no completó su plan antes de la fundación del mundo? Sí, Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano. Y la ley, hermanos, fue parte de su plan eterno y perfecto. Y la aplicó cuando debía aplicarla, que es muy diferente. Sucede con nuestra salvación. Dice su palabra que usted y yo fuimos separados en Él antes de la fundación del mundo. No siempre estuvimos en sus caminos, caminando y adorando al Señor, pero en sus planes sí. En su plan perfecto,
llegaría el momento en que usted sería rescatado por Él. En su soberanía, Él nos había separado en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso nos dice las Escrituras. Pero su sangre, su poder, su acción, su deseo, nos sacó cuando Él quiso, como Él quiso y a quien Él quiso. De la misma forma la ley. El mundo vivía depravado. Vivía pecando y ofendiéndole. Cuando Él quiso, dijo: pondré mi ley en sus corazones para que vean lo malo que son. En mi santidad. Pero no solamente eso, para que me busquen y anden en mis estatutos, dice la palabra. Esto es glorioso. Pondré mi ley en sus corazones para que entiendan lo malo que son. Pero no solamente para que entiendan lo malo que son, sino para que los obedezcan y anden en ellos. ¿No dice eso la Escritura? Pondré mi ley en sus corazones. Entonces, cuando yo veo este pasaje y recuerdo las palabras del salmista que gritaba, yo quiero pensar que el salmista gritaba a los cuatro vientos y decía: oh, cuánto amo tu ley. El salmista era así emocionalista. Sus emociones las expresaba. No hay nada de malo en ello. Dios nos hizo con las emociones. Dios te hizo a ti con emociones. El salmista quizás dijo: oh, cuánto amo tu ley. Y repetidamente miramos que el salmista dice: entren por esas puertas con acción de gracia, entren, adoren al Señor, entren aquí y cantemos al Señor. Él lo decía. Su plan eterno y perfecto, hermanos, la introducción de la ley no implica que Dios estaba reaccionando de manera improvisada a los pecados del hombre, no, sino que implica es que ésta formaba parte de su designio para cumplir su propósito redentor en Cristo. Dios sabía desde el principio que el hombre caería, claro que sí, Él es soberano, Él sabe todo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que la humanidad pecaría. Efesios capítulo 1, versículo 4. En su soberanía estableció un plan, su plan de redención, que culmina en Cristo. La ley fue un elemento necesario en ese plan, y no un ajuste a los errores humanos. La ley desde el principio ha apuntado a Cristo desde la eternidad. La ley nunca tuvo como propósito salvar a los hombres, sino que mostrar al Salvador. Mostrar al Salvador. Su fin último siempre fue dirigir a la humanidad, a los hombres, hacia Cristo. Redireccionar. Es como cuando usted le está mostrando algo a un niño pequeño y usted suavemente agarra su cabecita y la redirecciona para que él pueda mirar. Pero usted ve que por mucho que usted direccione su cabeza, ese niño no reacciona porque no hay conciencia en él. Todavía no hay esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por medio de la ley te direcciona, pero a la vez pone un espíritu dentro de ti, el cual te hará tener ese conocimiento de lo que la ley ha revelado en ti. Y cuando tienes ese conocimiento, entonces caes de rodillas y le dices:
Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice su palabra maravillosamente: y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, iglesia, mire, esto es tan glorioso. Este es un manjar teológico que cuando nosotros miramos, nos deleitamos. Yo en lo personal me deleito y digo, qué glorioso, qué privilegio el que Dios me ha dado, que me haya redireccionado, que haya puesto su espíritu en mí, pero que a la vez haya puesto un deleite en mí, en el clamar al Padre y decirle, perdóname porque te he fallado, porque te he ofendido, y a la vez veo el consuelo en Él, que quien me mandó a Él es el mismo Cristo, y quien me direcciona a Él es su ley, y quien me conforta es el Espíritu Santo, y quien me da la confianza es el Espíritu Santo, que a quien estoy viendo es a quien en verdad yo necesito. Esto es glorioso. La ley nunca tuvo como propósito salvar al hombre, como lo dice Jacobus. Obedezcan y cumplan para que Dios se sienta aceptado, para que Dios se sienta satisfecho. Arminio, por si no conocen su primer nombre, Jacobus Arminio. Los judíos decían, practiquen las fiestas, hagan esto, para que en verdad ustedes puedan ser vistos como el verdadero pueblo. Y no. Esta fue dada para que te vieras a ti mismo y para que vieras al Dios Santo. En Gálatas 3:24 Pablo explica que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hermanos, tan simple de entender como eso, ¿verdad? La ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin, escuche bien, de que seamos justificados por la fe. Si usted todavía no entiende, hermanos, ese versículo, la ley entonces es parte del diseño soberano de Dios para preparar el corazón humano y mostrar la insuficiencia de las obras para alcanzar la salvación. La soberanía de Dios, hermanos, incluye los medios temporales en su plan salvífico. ¿Sabe qué nos dice las Escrituras? Y todo lo que sucede a nuestro entorno, Él lo encamina para bien. Dios es tan soberano, pero tan soberano, que aunque todo te parezca mal lo que está sucediendo a tu entorno, si tú eres su hijo, Él lo encaminará para bien. Aunque parezca desastroso, aunque parezca malo, aunque parezca el fin del mundo, si tú eres sus hijos, si tú eres hijo o hija de Él, Él lo tornará para el bienestar tuyo, espiritualmente hablando. Él lo cambiará, porque Él es soberano. Es una forma totalmente diferente a la perspectiva humanista que muchas veces nosotros tenemos. Porque nosotros decimos, qué feo me está yendo, ¿verdad? Dios dice, calma, yo voy a tornar todo eso para el bienestar espiritual tuyo. Esa es su promesa. Esa es la promesa que yo encuentro para mí aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué, iglesia? Yo lo creo. Yo lo creo y lo creo con todo mi corazón. Porque sus promesas son fieles y Él no falla. Entonces la soberanía de Dios incluye su uso de medios temporales. Aunque la ley fue provisional, esto no contradice la soberanía de Dios, sino que la magnifica a un grado que me hace ver al Dios
inalcanzable. Pero es tan magnífico la clarificación que nos deja, que a la vez que nos presenta al Dios inalcanzable, nos muestra, nos da de su gracia, para que por medio de su gracia nosotros podamos vernos en Dios, con Dios, y entendamos que vamos a estar permanentemente para siempre con Él. Ese Dios inalcanzable, Él nos ha hecho cercanos por medio de su gracia. Nos ha acercado a ella. Dios utilizó la ley para un propósito específico dentro de su plan redentor y eterno. Y esto demuestra, iglesia, su capacidad de orquestar la historia de manera que todo apunte a su Hijo unigénito, Hijo de Dios. Aquí Pablo subraya tres cosas importantes. Número uno, la revelación del pecado. La ley actúa como ese espejo. Y número dos, la restricción del pecado. Al establecer límites claros y específicos dentro de la Escritura, tanto para el mundo en general en cuanto a la moralidad, como para los hijos de Dios en cuanto a obediencia, la ley frena la propagación del pecado en la sociedad. Sin embargo, aunque sostiene el pecado externamente en la sociedad, no puede transformar el corazón de la sociedad, pero sí al Hijo de Dios lo guía a una mejor adoración y a un mejor andar dentro de la familia de Dios. Y esta también te muestra que hay condenación del pecado en ti. La ley no solo revela el pecado, sino que también la condena. Muestra que somos culpables delante de un Dios santo. Pablo recalca que la ley tuvo su propósito limitado en el tiempo hasta que viniese la descendencia. Versículo 19. Y esta descendencia, como explica Gálatas 3:16, es específicamente Cristo Jesús, nuestro Señor. Él solamente. Esto significa que la ley no era un medio final para la salvación, sino un paso intermedio para quien daría punto y final a las obras que el pueblo hacía. Por eso después se nos dice en las Escrituras que Él ya no quiere más sacrificio, más bien quiere es obediencia. Ya no pierdas el tiempo en sacrificios pensando que lo haces para la aceptación a Dios. Porque Cristo hizo el sacrificio perfecto para que Dios te acepte por medio de ese sacrificio. Al contrario, aprovecha el tiempo para adorar su gloria, para exaltar su grandeza, porque ahora somos libres de condenación, libres de todo peso, libres de la ley. Y esta descendencia es Cristo, lo que nos dice Gálatas. Es la mediación. La ley fue ordenada por un medio de ángeles, según nos dice los versículos del 19 a 20. Este dato básicamente refuerza la inferioridad de la ley en comparación con la promesa. La promesa, esta fue dada directamente por Dios a Abraham. Pero la ley fue entregada por intermediarios. Moisés, mostrando que no tenía la misma permanencia de autoridad final, sino que la que vendría. ¿Qué implicaciones podemos sacar de este pasaje? Bueno, podemos comenzar con la número uno, la insuficiencia de la ley para la salvación, pero necesaria. Pero necesaria. La ley no tiene el poder de justificación, pero es el medio por el cual vemos al justificador. Te lo repito nuevamente.
La ley no tiene el poder de justificación, pero es el medio que nos señala al justificador o al que nos justifica. Su función es llevarnos a quien nos justifica. Hermanos, un entendimiento de nuestra necesidad de un Salvador es por ello. La bondad de la ley. Aunque la ley nos salva, es santa, justa y buena, según Romanos 7:12. Refleja el carácter de Dios y su estándar perfecto de justicia. Y de los versículos del 23 al 29. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En la cultura grecorromana, el ayo era literalmente un esclavo. Y este era encargado de supervisar o disciplinar a los niños hasta que alcanzaran una madurez. ¿No le parece familiar esto ahora? De manera similar, la ley actúa como un tutor o una guía, y esta nos disciplina y nos protege, pero no tiene la capacidad de conceder herencia, sino de mostrarnos el heredero y llevarnos a él. La ley no solo apuntaba al pecado, sino que también dirigía la atención hacia el Mesías. Cada sacrificio, cada ritual y cada mandamiento eran sombras de la realidad que pronto llegaría. Cristo Jesús, Hebreos 10:1. Pablo entonces, iglesia, señala que la llegada de Cristo marca el fin del tutelaje o de la guía de la ley. Versículo 25. Y la justificación ya no depende de la obediencia de esa ley, sino de la fe en quien la ley nos ha mostrado, Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de todas las demandas de la ley, tanto en su obediencia perfecta como en su sacrificio expiatorio. Él es el cumplimiento. Ahora, esta, hermanos, viene solamente la justificación por la fe. La fe en Cristo no solo reemplaza la ley, sino que es el medio eterno y definitivo, ahora sí, por el cual somos declarados justos. Ahora sí, se te ha mostrado quién eres. Él, la ley, te mostró quién eres, pero te llevó a quien te va a justificar. Y una vez te lleva por medio del Espíritu Santo, ese quien te ha sido presentado, te justifica. Y no solamente te justifica, sino que te presenta al Padre. Y el Padre ahora te ve como quien te justificó, como al quien te justificó. No solamente alguien que te compró, sino que ahora te ve como su hijo, como heredero. Porque lo eres, porque lo soy en Cristo Jesús, porque sus promesas eso nos lo dicen. Entonces ahora el Padre no solamente ve a alguien que fue guiado por la ley, que fue traído por el Espíritu Santo, a quien su Hijo ha salvado, ha comprado por precio de sangre, sino que ahora el Padre nos ve como ve a su Hijo. Y en base a como el Padre nos ve, como ve Él a su Hijo, entonces es que hoy podemos decir nosotros que no hay condenación, porque Cristo Jesús, quien se me mostró, ha comprado, ha pagado mi deuda.
Entonces Pablo les está diciendo, todo este montaje que ustedes están haciendo termina en Jesucristo. El mensaje que les hemos predicado, que depende solamente de Cristo Jesús y de su obra, ustedes lo están abandonando y están tomando otra vez este montón de cosas, queriendo obedecer, queriendo exaltar, queriendo verse aceptados por Dios por obras, por cosas, por sacrificios. Dice, no regresen ahí, vean a Cristo, vean a aquel crucificado. Ese ha dado su vida por ustedes y por mí. Y entonces ahora podemos terminar diciendo la obra completa de Cristo. Jesús no abolió la ley, sino que cumplió perfectamente la ley, según nos dice Mateo capítulo 5 versículo 17. Por lo tanto, en Cristo los creyentes son liberados de la condenación de la ley y reciben la justicia de Dios por Cristo, por la ley y por la obra del Espíritu Santo. Porque no hubiese sido por la ley, usted y yo no hubiésemos tenido el conocimiento de qué era el pecado y que teníamos necesidad de un Salvador. No hubiésemos reconocido. Pablo lo dice en los versículos que leímos anteriormente. Fue por la ley que yo tuve conocimiento de lo que era pecado. Rápidamente vamos avanzando. La unidad en Cristo, hijos de Dios y herederos de la promesa, versículo del 26 al 29. Dice Pablo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y ojo el detalle, aquí cuando está diciendo Pablo, todos sois hijos, está hablando a una iglesia. No está hablando a la creación en general. Le está hablando a los Gálatas, a la iglesia. Les está diciendo, todos son hijos. ¿Qué hacen rebuscando en la basura lo que han botado? Si son hijos, son herederos. ¿Están regresando nuevamente a la basura que tiraron? No, todos son hijos, herederos de la gracia. ¿Por qué? Por la adopción en Cristo. Por la fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Y si recuerdan ustedes que domingos atrás Pablo ponía el ejemplo de Abraham. Entonces, el contexto de ese pasaje es que así como Abraham fue justificado por creer, usted y yo somos justificados por creer y por eso también somos coherederos. Y bajo ese contexto es que tenemos la bendición de Abraham, por ser justificados, por creer en la fe, por esa fe, por creer en el Hijo de Dios. No por las cosas o por el pueblo separado que vendría a ser Israel, no, sino por la forma en que fue justificado Abraham. Por esa forma. Porque Abraham creyó. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar. Sin decirle nada. Y dice la Escritura que Abraham creyó. Creyó. Usted y yo un día creímos. Y por haber creído, eso se nos es contado como justicia. Hemos sido justificados porque creímos. Pero detrás de ese creímos, hermanos, hay una obra gloriosa redentora que usted y yo ni cuenta nos dimos cuando pasó. Simplemente usted y yo despertamos en esa promesa. Ni cuenta nos dimos. Estábamos muertos. Dios soberanamente actuó a través de su ley y de su Espíritu Santo y nos hizo despertar, pero ya en la promesa realizada. No la buscamos, ni la deseábamos, sino que Dios soberanamente nos levantó, iglesia, de la nada donde estábamos muertos, nos levantó y nos trajo y nos hace despertar en su reino, nos hace despertar en su gracia, nos hace despertar en todas sus promesas a nuestro favor. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos haya levantado y nos haya puesto aquí y estando aquí, recibiendo la gracia, querramos volver, regresar a lo que nos tenía atado antes? ¿Cómo es posible? Por eso Pablo les dice en el versículo 26,
porque todos sois hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. La naturaleza ahora. Hijos. Por la fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Esta adopción, iglesia, es el cumplimiento pleno de la promesa hecha a Abraham. Dios crea un pueblo espiritual. Y aquí, algunos judaizantes o aquellos que todavía practicarán se sentirán un poco ofendidos. Pero Dios lo que hace es crear un pueblo espiritual, no un pueblo en base a una descendencia física. Los que creen que Dios ha creado un pueblo hacia descendencia física, siguen practicando el Shabbat. Siguen queriendo practicar todas las fiestas que los judíos practican. Sin embargo, no se han dado cuenta que la circuncisión es la del corazón. Sino en la fe, Romanos 4:16. Termino rápido, iglesia, voy avanzando. De hecho, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Versículo 27 que encontramos ahí. Dice, ser revestidos de Cristo significa que nuestra identidad ya no está definida por nosotros mismos, sino por nuestra posición que ahora nos ocupa, que es en Él. En ese sentido, la igualdad de los creyentes con Abraham es igual. Es igual. Pablo declara que en Cristo ya no hay distinción entre etnia, clase social o género, versículo 28. Esto no significa que estas categorías desaparecen, no. Están, pero lo que está hablando aquí es espiritual. Espiritual, herederos de la promesa. La promesa hecha a Abraham no estaba limitada a su descendencia física, sino que encontraba el cumplimiento en Cristo, versículo 29. Al estar en Cristo, los creyentes nos convertimos en herederos de esa promesa, participando en las obediencias de la salvación eterna. Termino con esto. Dios, en su soberanía, utilizó la ley para revelar nuestra necesidad de redención y la promesa para garantizar la salvación en Cristo. La ley y la promesa no están en conflicto, están en unanimidad, están juntas. Juntas forman un mosaico que muestra la gloria del plan redentor de Dios. Termino con 3 aplicaciones básicas. Confía plenamente en Cristo. Si la ley no puede justificar, no pongas tu confianza en tus propias obras. Descansa en la obra completa de Cristo, que es la que justifica. Número 2, abraza tu identidad en Cristo. Eres hijo de Dios por la fe, heredero de la promesa y revestido de Cristo. Vive en esta verdad y permite que transforme todas las áreas de tu vida. Y número 3, vive la unidad del Evangelio. La iglesia es el pueblo unido de Dios, formado por personas de todas las culturas, etnias, trasfondos. Ama, respeta y trabaja por la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu obra. Gracias por tu plan eterno que une a tu iglesia. Enséñanos a vivir como hijos tuyos, confiando en tu gracia y reflejando tu unidad. Que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Que todo lo que hagamos exalte tu nombre. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Tu nombre es glorificado, exaltado, y queremos obedecerte. Queremos andar en ellos. Queremos honrarte. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pónganse de pie.